Iglesia, bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Es un gozo estar con todos ustedes para juntos hacer esta proclamación y provocar que el cielo venga sobre la tierra, venga sobre este lugar. Bienvenidos también las personas que están por primera vez. Nos gustaría reconocerles. Si usted nos visita, podría levantar su mano. Queremos solamente reconocerle y darle la bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenidos, estamos aquí para servirles. Esta mañana el Señor ha dado muy especial para la de sus vidas. Hemos estado hablando en estas semanas, todos estos últimos meses sobre el reino de Dios. Y Pastor estaba compartiendo en las últimas semanas sobre el reino de Dios es transformación, es poder y autoridad. Y esta mañana quiero volver a hablar un poquito, porque ya lo había hecho Pastor respecto de que el reino de Dios es poder. Pero hay algunas cosas que el Espíritu Santo quiere que sigamos enfatizando hasta que probablemente sea establecido completamente en nuestro corazón. Entonces vamos a ir a estas escrituras que ya son conocidas en 1 Corintios 4:20 en la NTV. 1 Corintios 4:20 en NTV. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino vivir por el poder de Dios. Miren qué importante. No es tanto lo que hablamos, sino dice vivir por el poder de Dios. Y tal vez usted debió ser así en el Nuevo Testamento, viviendo por el poder de Dios. Pero bueno, el punto es que. Y en la Reina Valera dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esto es algo importante que practiquemos, primero que tengamos la revelación en nuestro corazón para poder practicarlo. Y vayamos a otro versículo que conecta esto que estamos hablando, 1 Corintios 2, 4 y 5 en la NTV. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Esto explicó Pastor hace algunos meses, pero quiero reforzar algunas cosas. Mire aquí, Pablo está estableciendo esta dependencia en el poder del Espíritu Santo. Él aprendió y recibió esta dirección, esta revelación del Señor Jesucristo, porque Él no caminó directamente, físicamente con el Señor, pero recibió toda la revelación en su espíritu y entendió que no podemos depender de la sabiduría humana o confiar de la sabiduría humana en las palabras, sino confiar en el poder del Espíritu Santo. Y esto es importante porque cuando confiamos en el Espíritu Santo vamos a poder hacer lo que leíamos en el primer versículo, que no es palabras, sino es vivir por el poder de Dios. Y de esta manera vamos a poder ser victoriosos, de esta manera vamos a poder salir adelante, vamos a vencer los desafíos, no en nuestras palabras, no en nuestras fuerzas, pero en el poder de Dios. Y Pablo está estableciendo esto les está hablando a los corintios. Ustedes saben que cuando él fue por la primera vez a Corinto, estaba atestado, por así decirlo, de ellos. Y él fue y comenzó a establecer lo que el Señor le mandó a establecer, pero no fue fácil, pero fue en el poder de Dios. Y veamos cómo lo hacía, cuál era siempre su perspectiva, tal como lo hacía el Señor Jesús. Vamos a ir a Hechos 10:38 en la NTV. Hechos 10:38 en la NTV. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esto es algo bien importante. Una vez que el Señor fue ungido, sabe toda la trayectoria, como el Señor, el Padre ungió a Jesús y recibió el poder. Por ejemplo,
algunas personas dicen, pero Jesús era Dios, sí, pero él no. Y por eso recibió esta unción del Espíritu Santo y dice que anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el bien. Y quiero recordarle o explicarle lo que significa esta palabra oprimir, porque el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo está aquí esta mañana con el mismo propósito. Está aquí para sanar y para hacer libre a todo aquel que esté oprimido por el enemigo. Esta palabra oprimir traduce literalmente ejercitar un control duro, severo, cruel y violento sobre alguien más. Y déjenme recordarle que el enemigo solamente tendrá el poder que usted le dé, porque el Señor ya lo hizo, ya lo derrotó en la cruz, ya nos ha dado el poder suficiente. Y en esta mañana, todos aquellos que estén oprimidos, que se sientan bajo el control de cualquier cosa que no venga de Dios, vamos a ver cómo en esta mañana hay libertad. Y vamos a ir a Isaías, porque el Espíritu Santo te decía esto. Y para hacer el cumplimiento de esta profecía del libro de Isaías 10:27 en la Reina Valera. Isaías 10:27, Reina. Acontecerá en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. El Espíritu Santo y su unción están aquí precisamente para esto, para quitar todo yugo. En este versículo específicamente, el yugo habla de esclavitud, habla de de ser sometido, de servidumbre. Y carga se refiere a todo peso, a todo peso grande que esté sobre sus hombros, trabajo arduo, preocupación o aflicción. Pero dice que es la unción, que es la presencia de la unción, es la presencia y el poder de Dios, el que quita las cargas, el que pudre los yugos. Usted sabe que un yugo cuando se pudre ya no puede volver a pudrir, simplemente se rompe. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Y quiere que aprendamos a vivir no solamente de esta manera, sino que sea un estilo de vida. Porque sabe que, como estábamos hablando hace 15 días, necesitamos aprender a responder a la palabra, a responder a lo que Dios nos está diciendo. Y no me refiero a responder solamente con amén y aleluya, porque de eso puede haber un montón. Podemos aplaudir, podemos estar felices, podemos hacer muchas cosas, pero en tanto dura el servicio y salimos del servicio y volvemos el día domingo cargados, oprimidos de la misma manera. Entonces, lo que Dios quiere es que vivamos un estilo de vida bajo la unción, bajo el poder de Dios, por el poder de Dios, como veíamos. Y, por supuesto, en primera de Juan 3:8, veamos, aquí está establecido para qué vino el Señor. ¿Por qué vino el Señor? Primera de Juan 3:8, Reina Valera. El que practica el pecado es del diablo. Y esto también trae opresión. Recuerde que el pecado es uno de los yugos, una de las cosas que trae mucha opresión en la vida de las personas. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alguna vez en esta enseñanza el pastor decía, ¿por qué le clamamos todo al diablo? Si las obras del enemigo ya están deshechas. Ya voy a leer algunas otras cosas más. Lo que nosotros tenemos que evidenciar es la vida del reino, pero ¿cuántas veces lo que evidenciamos son las obras de la carne y le culpamos al diablo? Pero si usted lee en Gálatas 5 las obras de la carne, enojo, ira, fornicación, adulterio, todos estos pecados que son de la carne, y a la carne se le crucifica, a la carne se le hace morir, a la carne no se le doma, porque no es cuestión de domar. El tigre salvaje es domado, pero después sale y puede devorarla el domador. Y así es la carne. A la carne se le crucifica. Por eso dice la Escritura, hacer morir lo terrenal, la vieja naturaleza, lo antiguo. Entonces, volviendo al versículo que estábamos viendo, dice que el Señor vino para deshacer las obras del diablo. En la versión amplificada dice, la razón por la que el Hijo de Dios se hizo manifiesto, se hizo visible, fue para deshacer, para destruir, para disolver las obras que el diablo había hecho. En otras versiones dicen, para poner fin a las obras del maligno. En otras dice, para neutralizar, escuchen bien esta, para eso vino el Señor,
Señor para eso se hizo visible, para neutralizar, esto quiere decir hacer inefectivo algo que no pueda causar más daño, aplicando una fuerza opuesta. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Neutralizó, hizo inefectivas, ya no pueden hacernos más daño las obras del enemigo. ¿Por qué? Porque Él aplicó una fuerza mayor, una fuerza opuesta, el poder de Dios, la unción. ¿Dónde está el poder? ¿En dónde encontramos el poder? Primera de Corintios 1:24 dice: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la salvación. Esto también ya nos enseñó el pastor hace algún rato. Pero Cristo, recuerda ¿qué significa? El ungido y la unción. Es decir, el poder está en el ungido, en la unción. La unción es el poder de Dios, la presencia manifiesta de Dios. El poder de Cristo es la palabra. Entonces, la palabra, el poder está en la palabra. El poder está en la sangre de Jesucristo. El poder de la sangre del Cordero es incomparable. La palabra, la sangre, el nombre de Jesús. En todo esto vemos el poder, y cada uno de estos elementos podríamos hacer una enseñanza completa y diferente, pero solamente les recuerdo porque sí hemos hablado y hemos enseñado sobre eso. Y para que vean, solamente vamos a referirnos al poder del nombre de Jesús. Juan 14:13 en la Reina Valera. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en él. Y esto es algo muy importante porque no podemos, como puedo decir, a la ligera este versículo. Muchas veces, ya le voy a explicar por qué está pasando. Si usted mira a lo largo de la Escritura, cómo el Señor ha respondido cuando el nombre de Jesús es usado. En el nombre de Jesús levanta, en el nombre de Jesús celebre. Y el Señor respondía, y el Señor actuaba, porque Él había dado esta promesa. Y Él nunca rompe las promesas. El nombre de Jesús es como si Él mismo va delante del Padre. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hemos tomado con tanta liviandad el nombre de Jesús. Hemos tomado con tanta familiaridad el nombre que es sobre todo nombre. Y usamos para cualquier cosa. Se cayó algo. Jesús. ¡Ay, Jesús! Y entonces no apreciamos y no honramos. La Biblia dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y a veces simplemente usamos el nombre de Jesús, algo familiar, algo que sin darle la honra que merece. Y por otro lado, para usar el nombre de Jesús, porque esto es parte de la autoridad que tenemos, este nombre tiene toda la autoridad. Lo podemos usar, no es efectivo el nombre de Jesús si es que nosotros no somos primero personas bajo autoridad. Y esto hemos dicho muchas veces. Pero ¿saben qué? El Señor quiere que entendamos cosas o practiquemos, mejor dicho, cosas porque Él necesita una iglesia que camine, ¿no? Como veíamos las semanas anteriores, transformada en poder y en autoridad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y a la gente todavía piensa, no, todavía hay tiempo. Solamente mire alrededor, solamente escuche lo que está pasando y respondamos a lo que necesitamos vivir. Una iglesia sin mancha, una iglesia que realmente extiende el reino de los cielos, una iglesia que primero vive para extender. No una iglesia que está atemorizada, no una iglesia que está siempre preocupada que ahora qué va a pasar. No, una iglesia que sabe lo que es vivir en el poder del reino, pero ¿sabe qué? Para esto tiene que vivir bajo la autoridad del reino. En otras palabras, para usar el nombre de Jesús tengo que estar sometido a lo que el Rey dice, los mandamientos que el Rey ha establecido, sin importar cuántos cambios y cuántas teorías y cuántas cosas la sociedad y el mundo proponga ahora. Todas aquellas cosas que están contrarias a la palabra, el Señor dice que Él las sigue llamando malas y nosotros también debemos llamar malas.
Entonces no es cuestión de abrir, no es cuestión de, bueno, es que son otros los tiempos. Son otros los tiempos, pero la palabra permanece para siempre. Y nosotros estamos llamados a obedecer consistentemente los mandamientos del Rey, y entonces la autoridad delegada va a funcionar y va a operar, porque solamente así funciona cuando nosotros caminamos bajo autoridad. Entonces aquí veíamos que no debemos usar el nombre del Señor de una manera repetitiva ni religiosa, sino que esté de acuerdo a las palabras que nosotros hablamos, a lo que la palabra de Dios dice. Entonces tenemos que hablar en el nombre de Jesús, conforme a la palabra que es Jesús. Y veamos dónde está este poder. 2 Corintios 4:7 NTV. 2 Corintios 4:7 NTV. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Y esto es algo muy importante que siempre debemos recordar. El poder proviene de Dios y no de nosotros. Nosotros solamente somos vasijas, nosotros solamente somos instrumentos, ¿no? Por eso veíamos el versículo de Corintios: Cristo es el poder de Dios. Cristo, en Él y de Él, de todo lo que veíamos, su nombre, su palabra, su sangre, su unción, viene el poder. Y hablando de unción, leamos Lucas 4:18-19 en la Reina Valera. El Espíritu, ¿recuerdan cuál fue el escenario de esto? El Señor Jesús va a la sinagoga como lo hacía, le entregan el pergamino y él abre justamente en donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto hemos explicado muchas veces, pero es importante que entendamos esto. Tenemos esta unción, así como porque el Señor ha hecho esta impartición sobre nosotros para dar estas buenas nuevas a los pobres. Y no solamente buenas nuevas de que va a haber provisión, pero sobre todo sanación, que va a salir de ese estado en el que antes vivía, a sanar a los quebrantados de corazón. Sí, que me respondan, ¿cuántas personas tienen esta mañana el corazón quebrantado? ¿Cuántas personas vinieron con un corazón roto, con un corazón quebrantado por circunstancias, por situaciones? Aquí sigue diciendo: a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas que aún acuden así regularmente a las iglesias permanecen cautivos? No han permitido que la unción del Señor les haga libre. Dice: a poner en libertad a los oprimidos, ya vimos lo que era oprimido, y a predicar el año agradable del Señor. En la NTV dice esta última parte: a predicar que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Y déjeme recordarle que el favor de Dios, un minuto en el favor de Dios, puede cambiar toda una vida fuera del favor de Dios. Toda una situación que ha vivido, tal vez hasta por generaciones, un minuto del favor de Dios puede transformar. Y Dios es un Dios que está dispuesto a derramar su favor en gran manera sobre nosotros. Entonces, cuando usted entiende estos versículos, cuando entiende, entiende su corazón, porque les ha meditado, porque ha permitido que el Espíritu Santo escriba en su corazón esta revelación, ¿sabe qué pasa? Le afecta profundamente al enemigo. Le afecta porque le quita poder sobre usted, porque cuando el enemigo, cuando usted, mejor dicho, entiende que el enemigo ya no tiene poder sobre usted, ya no tiene acceso, no puede hacer lo que antes hacía. Y esto necesitamos mezclarlo con fe. Recuerde que la fe es el combustible que, como puedo decir, que enciende, que hace que el poder explote. Necesitamos fe. Nuevamente vuelvo a decir, es necesario una respuesta a la palabra que usted recibe, a la palabra que usted lee, a la palabra que usted aprende, al mensaje que el Espíritu
Santo le está mostrando. Y vamos a Hebreos 4 al 7 en la Reina Valera, porque aquí vemos el lado opuesto. ¿Qué pasa con la respuesta? Hebreos 4, 1 a 7. Temamos pues, este está hablando del temor de Dios, no de miedo. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Recuerden que el Señor quiere que entremos en el reposo. Cuando vivimos o por el poder de Dios y en el poder de Dios, entramos en este reposo en nuestro corazón, en nuestra vida. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, está hablando del pueblo de Israel, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Importante es esto. Usted puede estar aquí escuchando y escuchando, pero si no responde, si no mezcla con fe lo que está recibiendo, no hay provecho, de nada sirve. Y esto es importante, porque tiene que venir preparado, tiene que venir preparado, enseñando a su corazón a responder a la palabra, porque la fe viene primero, digamos. Pero los que hemos creído, importante, cuando usted cree, entra en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dije. Por tanto, creen y irán, no entrarán en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, de la parte del Señor, como hemos explicado, está hecho desde hace mucho tiempo. Pero somos nosotros que tenemos que responder, y respondemos cuando mezclamos con fe a la palabra que escuchamos. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. El séptimo, usted sabe, el número 7, quiere decir terminación, completo, finalizado, terminado. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La pregunta es, ¿cuántas personas en esta mañana, en este lugar, no están en reposo en su corazón? Están afanadas, están angustiadas, están temerosas con cualquier circunstancia. Usted no puede decir, usted no sabe lo que estoy pasando, pero aquí dice que el Señor nos ha terminado la obra, que nuestra parte es creer, y cuando creemos activamos el poder de Dios para verlo manifiesto en nuestras vidas. Y esto es necesario, esta es la respuesta de la que está hablando. Y cuando dice, no endurezcáis hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe qué? Tenemos que cuidar que el corazón no se endurezca. Y el corazón se endurece cuando hacemos de nuestra relación con Dios algo religioso. Cuando no vivimos en el reino, cuando simplemente asistimos y oímos, y a veces decimos amén, a veces no decimos nada, como hoy estamos, no sé, espero que estén aquí. Algunos están que bueno. Pero, ¿sabe qué? El corazón se endurece cuando tenemos esta relación religiosa. Asisto, oigo, no mezclo con fe, ese rato tal vez me emociono y digo sí, y vuelvo el domingo exactamente igual al domingo. Y dice, en otra versión dice que el corazón se endurece o se vuelve así por causa de la desobediencia. Por eso es necesario que lo que aprendemos, lo que recibimos, lo pongamos por obra. Dice en el verso 6, por lo tanto, puesto que falte que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Y es importante que revisemos. ¿Realmente estamos viviendo una vida de obediencia? Una vida comprometida en obediencia con el Señor, donde vamos a vivir como Él nos manda a vivir. De lo contrario, no vamos a poder vivir en el poder de Dios. No vamos a poder vivir recibiendo todo lo que el Señor quiere. Entonces, quiero que me escuche con su corazón. Cuando mezclamos con fe la palabra, ¿sabe
¿sabe qué va a suceder? La respuesta. La respuesta vendrá cuando nosotros mezclamos con fe la palabra de Dios. La obra de Dios se manifestará y será hecha porque, como veíamos, fue completada desde hace mucho, mucho tiempo. El yugo se pudrirá, aquello que mantenía tal vez oprimida. El yugo habla también de la voluntad, donde su voluntad estaba controlada, donde su voluntad estaba sujeta a algo que no venía de Dios. La carga será quitada como estábamos viendo. La sanidad será manifiesta, la provisión, la protección, la salvación, la liberación, el pródigo volverá. Esta mañana decíamos, adorábamos y proclamábamos el pródigo volverá, pero el punto es, estamos mezclando con fe, estamos creyendo por aquellos pródigos que volverán, aquellos que aunque salieron, pero si son nuestros volverán. Esto es importante mezclar con fe, porque si no va a pasar nada. ¿No? ¿Y saben qué? Si mezclamos con fe, el tercer día, el día de la resurrección que pasó la Biblia el domingo anterior, va a llegar. El cielo se va a manifestar, el reino va a descender, el reino de Dios será visto aquí en la tierra y será tal como es en el cielo, será aquí en su vida, será en su familia, será en esta iglesia y será en esta nación. Si mezclamos con fe la palabra de Dios. Algo que no debemos olvidar y todos sabemos cómo viene la fe. La fe viene por el oír. Y el oír consistente de la palabra de Dios. No el oír el domingo, todos los días, constantemente, el oír la palabra. Por eso le animamos consistentemente a que mediten la palabra. Y meditar es hablar la palabra, sobre usted hasta que la escrita sea revelada aquí en su corazón. Y mira una cosa que es importante. Usted sabe que hemos enseñado también esto. Una de las cosas que el enemigo siempre va a tratar de robar es la palabra. Porque el rato que roba la palabra, va a poder robar su fe. Qué importante es proteger y guardar la palabra que recibimos. Y la palabra no aquí, pero la palabra en mi corazón. Guardarla, ponerla por obra, mezclarla con fe. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús va al desierto, después de que es bautizado, recibe el Espíritu Santo, desciende como paloma sobre él, el Padre dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo complacencia, y después dice que va al desierto para ser tentado por el diablo. Y se acuerda cómo durante 40 días y 40 noches que estuvo ahí, y cuando terminó, usted sabe, vino el enemigo y trató de tentarlo, y realmente fue tentado, porque Jesús estaba, si era Dios, pero estaba como hombre. Pero fue el poder de la unción, el poder de la palabra, lo que le hizo resistir la tentación. ¿Se acuerdan qué es lo que el Señor le dijo cada vez que el enemigo le tentó? Escrito está, escrito está, escrito está. Y es lo mismo que nosotros debemos resistir cuando estamos dando esos pasos de fe, cuando la unción está sobre nosotros, cuando sabemos que estamos caminando en fe, en el poder del Espíritu. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted cree y está determinado, viene a veces un desafío mayor. Es como si hubiera una fuerza que quisiera tentar y decirle: a ver, vamos a ver si es así. Vamos a ver si puedes creer. Miren, de manera personal, en un domingo que el pastor estaba ministrando, cuando se acuerdan, y él dijo: los que han recibido su milagro, levanté una mano. Levanté mi mano y recibí en mi corazón un milagro. ¿Y sabe qué? Al martes tuve que contar sobre eso que había creído un desafío que parecía un golpe directo en la cara. Al menos el lunes me dejó pasar. Pero el mismo martes de esa misma semana, pero me paré y dije: no, mi milagro está, solo tiene que materializarse. Está hecho, está dado, y lo creo y lo recibo. Y seguí resistiendo esta tentación a desanimarme, a quitar mis ojos de la palabra, a quitar mis ojos del Señor. Y esto nos pasa con frecuencia, y es ahí donde la gente suelta. Por eso es que tenemos que guardar y sostener a nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír de la palabra. Miren cómo sucede, miren el orden para que sucedan los milagros. Lucas 6, 17 al 19.
Lucas 6, 17 al 19 en la Reina. Hablando de Jesús, dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. Diga conmigo: para oírle. Y para ser sanados de sus enfermedades. Miren qué importante. ¿Qué es lo primero? ¿Para qué vinieron primero? Para oírle. ¿Por qué? Porque cuando oímos la palabra, Jesús es la palabra, Él estaba predicando, Él estaba hablando, fe estaba siendo inyectada, fe estaba siendo impartida. Entonces dice: y para ser sanados de sus enfermedades. Siguiente. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero miren el principio: oír, y entonces ¿cómo puedes decir? Se activa la fe. Oímos la palabra, se activa la fe, y entonces quiero tocar la palabra, quiero tocar al Maestro, porque todos, dicen, eran sanados. Y esto tiene que estar claro en nuestro corazón. Dios nos quiere libres, Dios nos quiere santos. Si Él envió a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros fuéramos sanados, Dios no nos castiga ni nos enseña cosas a través de la enfermedad. La enfermedad, ¿qué hace la enfermedad? Roba salud, roba paz, roba dinero, roba finanzas, roba un montón de cosas. Y déjeme decirle que todo aquello que roba algo en su vida no viene de Dios. Porque la Biblia dice, que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Nuestro Dios nunca ha robado a nadie, ni siquiera le quita nada si usted no le entrega, porque Él es Dios, Él es todopoderoso, pero nos ha dado libre albedrío. Entonces tenemos que entender esta parte y no culparle a Dios de cosas que Dios no hace. Aquí dice que todos querían tocarle porque había sanado a todos y sanaba a todos. Entonces vuelvo a decir, ¿cuál es este toque? Le voy a mostrar en algo que sabemos. Me ayuda con el piano, por favor. Este toque es el toque de la fe. Y es importante que nosotros aprendamos al Señor a tocarle a través de la fe. Quiero decirles, si ustedes están mirando, primero le invito a que venga a participar con nosotros. Es diferente la unción y la presencia de Dios cuando estamos juntos. Por eso la palabra dice que no dejemos de congregarnos. Pero si por alguna razón tal vez no está en el país, en la ciudad, reciba también y declare que usted decida más que nada en su corazón: esta mañana usted puede tocar el corazón de Dios a través de la fe y recibir su vida. Entonces voy a leer un ejemplo que es muy común, que hemos usado muchas veces y que para explicar esto respecto del toque, pero vamos a verlo porque es importante. Lucas 8, 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Aquí note algo importante: había gastado en médicos todo cuanto tenía. Parece que sí tenía, pero en 12 años de acudir a los médicos, parece que también sus finanzas habían menguado, estaba siendo robada, ¿no? Sí. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los con los que él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí déjenme explicarle algunas cosas muy importantes. Primero que todo, estoy segura, ¿no?, que esta mujer, en otra versión dice, en Marcos, si no me equivoco, dice, porque decía: y tocaré el borde de su manto, seré sana.
estaba bien limitada. Usted sabe que ella era una persona que estaba fuera de la sociedad, estaba excluida por causa de, era impura, considerada impura, podía estar públicamente. Sin embargo, ella determina, estaba arriesgada, porque sabía que su toque de fe iba a alcanzar su milagro. Entonces debe haber escuchado al maestro directamente, en algún momento tal vez le vio pasar, en algún momento lo escuchó, o escuchó de alguien más lo que él hacía. Y lo que a mí me impresiona es que ella no va y le dice, ¿será que me puedes sanar? ¿Será que es tu voluntad que sea sana? No, va empujando la multitud, empujando los desafíos, empujando los obstáculos y le toca el borde de su manto. No tenía fe en el borde de su manto, sino lo que el borde de su manto conectaba, allí le conectaba, porque el manto estaba sobre aquel que es el poder, la resurrección, la vida, la sanidad, la salvación, todo lo que ella necesitaba. Y entonces, miren, muchos otros estaban tocando, pero solo ella pasaba. Por eso le dicen a los discípulos, pero si todo el mundo te está tocando, ¿de qué hablas? Pero había un toque. Este es el toque de la fe. Este es el toque cuando extendemos no solamente nuestra mano, pero extendemos nuestro corazón lleno de fe y tocamos al Maestro. Anteriormente leíamos que todos querían tocar a Jesús. Y tocar a Jesús es lo correcto. A veces como nos desenfocamos y pensamos que el tocar a una persona que Dios está usando va a hacer algo. No es así. Al que tenemos que tocar es al gran Maestro, al corazón del Señor, y lo tocamos nuestra fe. ¿Y sabe qué? Ella le responde, fui yo y le declara lo que había hecho. Y el Señor le responde, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Es decir, el toque de la fe le salva. Quiero leerle la traducción de paz, la traducción completa de lo que significa salvar. Le dice, tu fe te ha hecho salva y completa. Te ha rescatado del peligro y la destrucción. Eso significa la palabra salvar. Te ha rescatado del peligro y la destrucción, de la lesión, del sufrimiento, de la enfermedad. Ha restaurado tu salud. Y mientras el Señor le está diciendo esto, está recibiendo probablemente toda esta restauración y esta restitución completa de todo lo que había sido robado. Pero sí se da cuenta que fue la fe lo que conectó el poder. La fe lo que soltó o liberó el poder que estaba en el Señor Jesús. ¿Cuánto hace el toque correcto de la fe? ¿Cuántos en esta mañana necesitamos ser salvos? Y no me refiero de la salvación del alma nada más, sino de lo que estamos viendo. Salvos y completos, rescatados del peligro y de la destrucción, de la lesión, del sufrimiento, de la enfermedad, con nuestra salud restaurada, con una restauración y restitución completa. Esto es lo que vamos a creer, y esto es lo que vamos a recibir esta mañana, que nosotros podemos tocar el corazón de Dios con fe y desatar todo el poder del ungido y su unción. Vamos a ponernos de pie.